sábado. ¿Cómo están todos en esta mañana? Los que están presentes, que esperamos tener una bendición en este sábado, ¿verdad? Especialmente estar con Dios, estar con Jesús cerca en nuestros corazones y entender esta lección que Dios nos ha permitido tener, algo que nos recuerda cosas que sabíamos ya de hace mucho tiempo, ¿verdad? La historia de Daniel. ¿Quién no la conoce? De los cristianos, ¿quién no conoce la historia de Daniel? Pero nosotros los adventistas tenemos tantos detalles acerca de esta historia y cómo la vida de uno y la fidelidad puede hacer una gran diferencia en las circunstancias de la vida. Bueno, Daniel dice, y el tiempo del fin. ¿Y cuál es el versículo para memorizar? Dice, y el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de señores, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Bueno, Nabucodonosor se quedó sorprendido, ¿verdad? Que alguien pudiera darle el sueño que él había olvidado y revelarle lo que el sueño significaba. Y reconoció que el Dios de Daniel era un Dios poderoso, era un Dios de dioses. Daniel estaba solo. Cuando fue llevado a la corte como cautivo, ¿estaba solo? No, habían otros, ¿ah? Había muchos más. Pero él tenía unos amigos que eran muy fieles como él. ¿Quiénes eran? Ananías, Misael y Azarías, ¿verdad? Ananías, Misael y Azarías. Ok. Dice aquí, el Señor tenía grandes planes para el antiguo Israel. El Señor tenía grandes planes para el antiguo Israel. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Ese era el plan de Dios, ¿verdad? ¿Tiene Dios un plan para la iglesia adventista? ¿Tiene Dios un plan para ti y para mí? Como lo tenía para Daniel, el mismo. Dios siempre quiere tener un grupo de personas que lo representen en este mundo, que lleven delante de los incrédulos, de los paganos, la imagen de Dios verdadera, ¿verdad? Y eso era lo que estaban Daniel y Ananías y Misael y Azarías haciendo en Babilonia. Dios los puso allí ¿para qué? Para que fueran un testimonio, cartas abiertas delante de los babilónicos. Lo fueron. Lo fueron. Lo fueron. Ahora, ¿fue fiel el pueblo, la nación de Israel como nación? ¿Fue fiel? No. Y eso mismo lastimosamente puede estar pasando con nuestra iglesia, nuestra denominación. Muchas cosas están cambiando en nuestra denominación, muchas cosas. Pero ¿quiere decir eso que nosotros tenemos que actuar de la misma manera? No, tenemos unos ejemplos en la historia de la iglesia antigua, ¿verdad? Tenemos unos ejemplos en Daniel, tenemos ejemplos en José. Ajá, hermano. Allá va un micrófono. Hermana, Dios tiene un plan, ha tenido un plan siempre. Cuando en el pueblo de Israel, Él quiso preparar ese pueblo para que, como dice usted, la lección nos dice, que fueran luz al resto del mundo. Fracasó ese pueblo. Pero vemos ahí el ejemplo de Daniel, que fueron 4 personajes nomás los que sobresalen ahí, darle un testimonio, empezando por el rey, y de ahí todo, más de algunos se dieron cuenta de este poder que tenían ellos, porque dependían de un Dios infinito. Entonces, vemos ahí que Dios puede trabajar individualmente también, así como un grupo, un pueblo completo. Así que tenemos esa esperanza de nosotros que si en el caso de nuestra iglesia, como iglesia no estamos dando la luz al mundo,
podemos darlo individual también, como individuos, como hijos de Dios. Amén. Yes. No tenemos que esperar que todos los demás actúen para nosotros actuar, ¿verdad? Podemos nosotros actuar siguiendo las instrucciones del cielo antes, aun que los demás no estén actuando. Vamos a leer Éxodo. Perdón. También, hermana Doris, un aspecto que nos debería preocupar, individualmente hablando. ¿Sí? ¿Por qué? Con nosotros, o sin nosotros, Dios va a hacer la obra. Sí, había puesto al pueblo de Israel, no cumplió, fueron pocas personas. ¿Y Dios hizo su obra o no? ¿Babilonia conoció del Dios verdadero? ¿Sí o no? Sí. Entonces es preocupante, ¿sí? Porque a veces pensamos que por ser adventistas ya estamos haciendo las cosas bien y no es cierto. ¿Sí? Pero vemos, como dice usted en el Antiguo, que Dios siempre cumple sus propósitos, sea con la gente que Él escogió o con otra que decidió que verdaderamente servirle. Ahí es la diferencia. Dios escoge y da oportunidad, pero depende de quién quiera servir a Dios para dar para hacer su obra, ¿verdad? Esperando que seamos de esos que queremos ser los que presentemos al mundo a Dios y no seamos de los del pueblo de Israel que nos quedamos sin dar la luz, ¿verdad? Amén. Dios hizo un pacto con su pueblo, ¿verdad que sí? Dios hizo un pacto con su pueblo. Vamos a buscar en Éxodo 19, busquemos Éxodo, y primero que lo tenga puede levantar la mano para que el micrófono le llegue. Éxodo 19, y alguien que lea el versículo 8. Éxodo 19, y leamos el versículo 8. Dice: y todo el pueblo respondió a una, y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Okay. Dios le había pedido a este pueblo antes de ese momento, ¿verdad? Le había dicho todo lo que tenían que hacer por medio de las instrucciones, los 10 mandamientos, ¿no? En el Sinaí y todas las instrucciones. Y el pueblo dice: todo lo que Jehová ha dicho, nosotros haremos. ¿Eso hemos dicho nosotros también o no? ¿Se acuerdan cuando nos bautizamos? ¿Se acuerdan ustedes cuando se bautizaron? Tremendo día, feliz el día en que escogí servirte, mi Señor y Dios. Es un día inolvidable, ¿verdad? ¿Y qué hicimos? Hicimos un pacto también con Dios. Todo eso haré. ¿Se acuerdan cuando el pastor decía: ¿crees esto? Creo. ¿Crees lo otro? Creo. ¿Estás de acuerdo con esto? Sí, estoy. Sí. A todos dijimos que sí, ¿verdad? Lo hicimos como el pueblo de Israel, que dijeron: así haremos. Pero ¿qué pasó muy pronto después que dijeron eso? Se olvidaron de ese pacto, ¿verdad? Dice, en el comentario bíblico 7, Tomoa, dice: este pacto tiene tanta fuerza hoy día como la tuvo cuando el Señor lo hizo con el antiguo Israel. Dios ha hecho un pacto contigo y conmigo. Nosotros hemos hecho un pacto con Él. Y es un pacto que tiene gran importancia. Y vamos a ver qué fue lo que pasó. Vamos a pasar al domingo, y donde dice ahí: fieles en lo muy poco. ¿Quiénes fueron esos fieles en lo muy poco? Daniel y sus 3 amigos, ¿verdad? Los 3 hebreos, los 4 hebreos. Dice, ¿por qué fue tan importante ser fiel en lo poco? Porque el que es fiel en lo poco, ¿qué pasa? También en lo más es fiel. Cuando somos fieles en las cosas pequeñas, ¿qué estamos nosotros haciendo con nuestro carácter? ¿Qué estamos haciendo con nuestro carácter? Le estamos perfeccionando, estamos creciendo, lo estamos fortaleciendo a la imagen de aquel que nos hizo, ¿verdad? Él nos está dando instrucciones desde las cosas más pequeñas, instrucciones desde las cosas más pequeñas. Y algunas personas dicen: ay, pero eso es lo poco, eso no es tan importante. Yo les voy a hacer una pregunta. Cuando ustedes ven, por ejemplo, un edificio gigantesco como lo es el Empire State Building, o las Torres Gemelas que cayeron, o estos otros edificios potentes que hay por ahí hoy día,
Se ve tremendo, grandioso, grandísimo la parte de afuera. Pero, ¿cómo tiene que ser esa base para esos edificios? ¿Cómo tiene que ser esa fundación? ¿Ah? Y no, ¿cuánto se tarda hacer esa fundación? Especialmente para esos edificios gigantescos. A veces más tiempo que lo que se tarda en subir todo el edificio para arriba. ¿Por qué? Porque es lo que va a aguantar ese edificio. ¿No creen ustedes que estas cosas pequeñas son en realidad grandes, grandísimas y grandiosas? Porque es lo que va a hacer que nuestro edificio se mantenga ¿cómo? Firme. Que nuestra fe se mantenga firme. Y eso fue lo que pasó ¿con quién? Con Daniel y con los 3 amigos de Daniel. Dice aquí, como la mayoría de nosotros sabe por experiencia personal o por ejemplo de otros, el problema es que la primera concesión conduce a otra, y luego a otra, y luego a otra. O sea que cuando nosotros fallamos en una de esas cositas pequeñas que Dios, en una de esas instrucciones pequeñitas, para nosotros pequeñitas que Dios dio, ¿qué pasa entonces? ¿Fallamos en qué? En otra, y luego en otra, y luego en otra. Y Daniel sabía eso, porque la experiencia de Nadab y Abiú, ¿no? Fue una experiencia triste, ¿verdad que sí? Hijos de sacerdotes. Pero, ¿qué pasó con ellos? Ay, una cosa pequeña, aparentemente pequeña. Y siguieron así fallando hasta que su carácter completo se debilitó. Y como cristianos, como hijos de Dios, no pudieron cumplir con el pacto. Ok, les voy a leer algo. A ver si lo encuentro rápido porque a veces se me desaparece. Aquí está. Okay. Les voy a leer algo. Esto es en Profetas y Reyes. Okay. Dice aquí. Cuando Daniel y sus amigos y los demás llegaron, ¿qué fue lo primero que hizo el rey con los nombres de ellos? Les cambió los nombres. El Belsasar, Sadrach, Misac y Abednego. Le cambió los nombres. Los nombres que los hebreos le ponían a los hijos tenían significado de valores cristianos, ¿verdad? Valores divinos y cosas así. Cosas ideales, ¿no? Pero los nombres que ponían los paganos eran nombres con respecto a sus dioses y a sus principios y creencias, ¿no? Dice aquí, el rey no obligó a los hebreos a que renunciasen a su fe. Nabucodonosor era muy inteligente. Dice, él no obligó a los jóvenes hebreos a que renunciasen a su fe para hacerse idólatras, sino que esperaba obtener eso gradualmente. Él pensaba, yo los voy a llevar con la psicología moderna de él, los voy a llevar a que ellos se conviertan al paganismo mío. Y él no lo llamaba paganismo, pero dándoles nombres que expresaban sentimientos de idolatría, poniéndolos en trato íntimo con costumbres idólatras y bajo la influencia de ritos seductores del culto pagano, esperaba inducirlos a renunciar a la religión de su nación y a participar en el culto babilónico. O sea, él esperaba poquito a poquito, con cositas pequeñas aquí y cositas pequeñas allá, cambiarlo el nombre. Eso es algo grandioso. Le cambió el nombre, eso fue lo primero, pero un nombre con aquellas cosas que reflejaban las ideologías del paganismo, ¿ah? Y después, ¿qué fue lo segundo que hizo? Le dijo a los jefes de los eunucos que estaban sobre ellos, ¿verdad? Denle lo mejor de lo mejor, la misma comida mía. Él sabía también que los hebreos tenían otro régimen alimenticio, ¿verdad que sí? Ahora vamos a ponerlos ¿a qué? A que se acomoden a nosotros, poquito a poquito. Y lo mismo está haciendo el enemigo con los adventistas del séptimo día. Poquito a poquito. El culto de adoración, un poquito cambio, nada más que un poquito el cambio, ¿no? Vamos a cambiar la música. La comida,
poquito, vamos a comer un poquito de aquello, un poquito de lo otro, un poquito de leche, un poquito, y poquito a poco, ¿qué ha ido pasando? Cedemos a un poquito, le cedemos a un poquito, y después, ¿qué pasa con el otro poquito? Allá viene el otro poquito. Y después otro poquito más, y allá viene el otro poquito. Y a la larga ya no es un poquito. Ya estamos como los demás en el mundo. Ya estamos como los demás en el mundo, como las demás denominaciones en el mundo. No hay mucha diferencia. Antes me acuerdo cuando yo me hice adventista por primera vez. Cuando me hice adventista, y muchas personas me decían, eso es un culto satánico. Pero ya yo estaba estudiando, yo veía que de satanismo no tenía nada. Era una belleza celestial inigualable, que satisfacía el alma por todos lados. Y cuando me dijeron eso, que era un culto satánico, me dolió un poco, ¿no? Me dolió. Pero ahora uno le dice a las personas, soy adventista del séptimo día, y muchas personas dicen, bien, yo soy bautista, o yo soy lo que sea, ¿no? Como que no hay como si no hubiese una diferencia. Y hermanos, hay una diferencia. Hay una diferencia porque nosotros no queremos cambiar ni una tilde de lo que está escrito en la Escritura, de lo que está escrito en la palabra dada por Dios en el cielo. Y Daniel tenía esa misma forma de pensar. Él no quería cambiar ni una tilde, no quería cambiar ni un platito de comida. ¿Y qué le preguntó él al jefe de los eunucos? ¿Me podría servir una comida diferente? Solamente legumbres y agua. No quiero ni el vino, ni quiero la comida que es presentada a los dioses, ni quiero la carne, ni quiero todas esas dainties, ¿cómo se dice? Comidas, ¿cómo? Bueno, todas estas cosas aparentemente lujosas y manjares, ¿ok? Nada de eso él quería. Él quería que comida lo más natural posible y comida de plantas, leguminosas, y pidió agua, ni siquiera pidió juguito de piña. ¿Qué pidió? Agua. Él quería la fruta, la piñita tal vez, pero pidió agua. ¿Fiel en lo qué? Pero ese ser fiel en lo poco le dio fortaleza para ser fiel en lo grande, que luego él fue probado en eso, ¿verdad? No solamente él, sino también sus 3 amigos. Para apropiarnos de la gracia de Dios, nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Dios no quiere jugar con nosotros como si nosotros fuéramos marionetas y controlarnos en todo como si nosotros fuéramos marionetas. Él nos da instrucciones, nos da consejos, y Él permite que nosotros tomemos la decisión, ¿verdad? Daniel propuso ser fiel a Dios, a los principios de salud. Estoy leyendo en el comentario adventista, tomo A, ¿verdad? El 7, tomo A, hablando en Daniel 1, los comentarios en Daniel 1, dice, Daniel propuso ser fiel a los principios de salud que Dios le había dado al pueblo de Israel. ¿Por qué? Sabía que para poder vencer debía tener una clara percepción mental para ser capaz de discernir entre el bien y el mal. El hombre debe cooperar con Dios para llevar a cabo el plan de salvación. Estaba cooperando Daniel, y sus 3 amigos estaban cooperando con Dios en esa situación de cautividad allí en Babilonia, y con todas las tentaciones en esas mesas. ¿Cooperaron ellos con Dios? ¿O estaban ellos esperando que Dios hiciera magia? No, ellos hicieron su parte, y nosotros tenemos que hacer la nuestra aquí en este planeta, aquí en esta edad moderna, hoy en día. Y esa parte nuestra es ser fiel en lo poco, para poder luego ser fiel en el gran tiempo que va a venir, con la prueba grandísima que nos espera. ¿Tuvo Daniel una prueba grandísima?
Sí, tuvieron los 3 hebreos una gran prueba. ¿Los llevó a dónde esa prueba? A un horno de fuego. ¿Pero tambalearon? No, para nada. ¿Por qué? Porque desde comienzo estaban siendo fieles ¿en qué? En lo poco. No esperaron, bueno, ya cuando llegue la lluvia tardía yo voy a ser tremendo. Hermanos, tenemos que ser tremendos desde ahora en lo poco. ¿Hay una decisión, un comentario? Hermana, realmente esto es un consejo para nosotros de estos grandes hombres, Daniel principalmente. Él dice que hizo promesa de comer la pedida que él comió, ¿no? Ajá. No involucrarse con la comida del rey. Otra cosa, ellos fueron fieles en esa parte que para comenzar, pasándolo a nuestra vida, nosotros hacemos cositas ahí, dice, son pequeñas, dice, Dios me entiende, decimos nosotros muchas veces, y son cosas malas. ¿Cree que Dios va a entender eso? Cuando nosotros estamos conscientes de que las cosas correctas siempre tenemos que hacerlas en las cosas pequeñas, porque vienen tiempos difíciles que no vamos a poder mantenernos fieles si no somos fieles en las cosas pequeñas. Entonces, como usted dijo, dice la hermana White de que cuando venga hay muchos que van a estar esperando la lluvia tardía, pero nunca la van a recibir. Vamos a ver que otros le están recibiendo la lluvia tardía, pero esas personas no la van a recibir porque no han sido fieles en esas cosas pequeñas. Así es que tenemos que ser fieles en estas pequeñeces. Sí. ¿Me entiende? Muchas veces en el sábado hacemos cosas, durante las horas del sábado, hacemos cosas que no agradan a Dios también, y durante la semana. Así que tenemos que balancear eso, ¿no? Tener cuidado y que Dios, si nosotros depositamos la confianza en Dios, Dios va a hacer la parte que a Él le toca también. Amén. Sí. Ok, vamos a pasar ya hablamos lo importante que es ser fiel en lo poco, ¿verdad? Estamos aquí en el domingo. Ahora vamos a pasar al lunes, donde habla de la humildad. ¿De quién? ¿La humildad de quién? La humildad de Daniel. Fue humilde Daniel. Tremendamente humilde. ¿A quién le dio toda la gloria? ¿Él era sabio o no era sabio? Daniel era inteligente. Daniel, Dios le había dado ¿qué? Esos talentos. Le dio talentos. ¿Te ha dado Dios talentos a ti? Nos ha dado talentos a nosotros. Él nos ha dado talentos. Somos fieles a Dios en esos talentos. Daniel lo que hizo fue desarrollar esos talentos y siendo fiel en lo poco. ¿Okay? Vamos a ver aquí, vamos a ver, leer, alguien que busque Daniel 2 y lea del 25 al 28. Vamos a ver este asunto de la humildad de Daniel. Leer Daniel 2 del 25 al 28. ¿Alguien que lo encuentre? Daniel 2 del 25 al 28. ¿Alguien lo tiene para leerlo? ¿Alguien que lo va a leer? Ok, bueno, yo lo puedo leer aquí, si nadie lo tiene allá. Daniel 2 del 25 al 28 dice: Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey. Bueno, ¿qué era lo que estaba pasando? El rey había tenido un ¿qué? Se recordaba del sueño. Y también quería saber qué quería decir. Lo tenía turbado, ¿verdad? Y estaba buscando a los magos y a los caldeos y a todas estas personas, ¿para qué? Para que le recordaran el sueño y para que se lo interpretaran. Y ellos decían, imposible. Tú estás pidiendo un imposible. En realidad, para el hombre, ¿eso es qué? Para el hombre es imposible. Nosotros no podemos leer los pensamientos de nadie. Pero Dios sí, ¿verdad? Dios puede revelarle a sus hijos y trabajar con sus hijos, fieles, con aquellos que son fieles en lo ¿qué? En lo poco, ¿verdad? Ahora, Daniel fue llevado delante del rey, porque uno de los jefes de los eunucos lo encontró ¿qué? Inteligente, este sí te puede ayudar, ¿ok? Anyway, y Daniel dijo, ¿a quién es? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Nos van a matar. ¿Por qué? Él dijo, porque el rey tuvo un sueño y nadie se lo puede interpretar. Bueno, pues dígale al rey que yo se lo puedo interpretar, pero que me dé un día o dos. ¿Qué iba a hacer él en ese día o dos?
No ir a buscar los libros de psicología humana, no iba a buscar tampoco la enciclopedia para ver, no iba a buscar nada de los hombres. Él iba a arrodillarse delante de ¿quién? Delante del Dios verdadero, a humillarse delante del Dios verdadero y pedirle que le revelara y le diera sabiduría del cielo. Lo mismo hicieron que sus amigos, ¿verdad que sí? Él le pidió, oremos todos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros cuando nos encontramos en pruebas? Lo mismo que hizo Daniel, ¿verdad? Y también buscarnos unos a los otros y ayudarnos y unirnos ¿en qué? En oración, como lo hizo Daniel y los hebreos, ¿verdad? Sus 3 amigos. Anyway, sabemos la historia, él le reveló el sueño, porque Dios se lo reveló a él primero. Ok, ahora dice en el 26, respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Eso se lo preguntó cuando se lo trajeron delante, porque él dijo, llévenme delante del rey, delante de Nabucodonosor, que yo te tengo la interpretación. Y le dijo, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? ¿Qué respondió Daniel? Dice, Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios. ¿Cuántos? Un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño, las visiones que has tenido y las visiones que has tenido en tu cama. Dijo él, yo te lo voy a hacer conocer. Yo te voy a decir qué fue lo que pasó. Él no dijo eso. Él dice, ni yo ni nadie te puede decir eso. Eso es imposible. Pero hay un Dios. Ese te lo va a decir. Y él me lo dijo a mí. Yo te lo voy a revelar a ti. Dios, el uno y el único Dios verdadero en el cielo. Ya por ahí él empezó a decirle, todos esos diosesitos tuyos no te han podido decir nada. Pero el Dios verdadero, el Dios de Israel, te lo va a decir. ¿Ok? ¿A quién le dio Daniel todo el crédito? A Dios. Él no tomó ni un poquito de crédito. Él fue fiel en lo poco y también fue fiel en eso. Él le dio todo el crédito a Dios, a su creador. ¿Okay? Les voy a leer del tomo A, en Daniel 1, 17 y 20. Es un comentario de esos versículos. Daniel 1, 17 y 20 dice, honor, yo lo tengo aquí, honor sin exaltación. Dice, Daniel y sus 3 compañeros tenían una obra especial que hacer. Y se las dio Dios, ¿no? Aunque recibieron grandes honores en esa obra, no se ensalzaron en ninguna forma. Eran eruditos. Estaban capacitados tanto en conocimiento secular como religioso. Eran eruditos, eran sabios. Si yo los tuviese ahora mismo en mis clases, fueran AES. Es más, me enseñarían a mí, porque yo no sé nada comparado con la sabiduría que tenían esos jóvenes. Porque esos jóvenes eran enseñados por los... Bueno, vamos a seguir leyendo porque no tenemos mucho tiempo. Por Dios, ¿verdad? Dice aquí, eran eruditos, estaban capacitados tanto en conocimiento secular como religioso, pero habían estudiado ciencias sin contaminarse. Es importante eso, ¿verdad? Eran bien equilibrados porque se habían entregado a la dirección del Espíritu Santo. Esos jóvenes dieron a Dios toda la gloria de sus capacidades físicas y científicas y religiosas. Eran humildes. Siempre se mantuvieron humildes. Su conocimiento no fue fruto de la casualidad. Obtuvieron su erudición mediante el fiel uso de sus facultades y Dios le dio habilidad y entendimiento. O sea, ellos hicieron su parte para desarrollar sus capacidades. Pero fue Dios el que les dio aún esas capacidades, ¿verdad que sí? Dice, la verdadera ciencia y la religión bíblica está en perfecta armonía. Que los alumnos de nuestros colegios aprendan todo lo que les sea posible. Qué pena que no están algunos de nuestros jóvenes aquí hoy, ¿verdad? Bueno, hay uno aquí.
que los alumnos de nuestros colegios aprendan todo lo que les sea posible. O sea, llenemos nuestra mente ¿de qué? De conocimiento importante, de ciencia. No, ellos dicen, sabían tanto, pero no se contaminaron. ¿Con qué? No se contaminaron con los conocimientos del mundo. Su conocimiento no fue fruto de la casualidad. Dice, pero que por regla general sean educados en nuestras propias instituciones. Sed cuidadosos en cuanto al consejo que le dais de asistir a otras instituciones en donde se enseña el error. Eso es con nuestros hijos, con nuestros nietos, ¿verdad? Que tengamos cuidado, que como Daniel y los 3 hebreos estudien, pero que también tengan cuidado qué cosas estudian, ¿verdad? Que no sean contaminados con los conocimientos falsos, las enseñanzas falsas de este mundo. Ok, anyway, toda la honra Daniel se la dio a Dios. Daniel abierta y decididamente le dio todo el crédito a Dios por la revelación que recibió. Qué fácil le hubiese sido jactarse de su reconocida sabiduría y conocimiento como la fuente de su habilidad. No solo para saber el sueño del rey, sino también para interpretarlo. Pero Daniel sabía que eso no era cierto. Las oraciones suyas y las de sus compañeros demostraban su total dependencia de Dios. De lo contrario, habrían muerto con el resto de los sabios. ¿Quién le dio esa sabiduría? Esa sabiduría vino del cielo y él le dio crédito a Dios. Entonces dice aquí, Daniel en la estatua de oro. Ahora, ¿quiénes eran los que estaban probados aquí en este momento con la estatua de oro? Ananías, Misael y Azarías. ¿Okay? Daniel, de acuerdo con algunas personas, parece que Daniel estaba siendo enviado a otro país como embajador o algo, estaba en otro lugar, pero no estuvo presente en ese momento, ¿verdad? Dice que era Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y cuando le dijeron a ellos que iban a morir en un horno ardiente 7 veces más, y le pusieron hombres ¿cómo? Para llevarlos a esos hornos. Los hombres más fuertes. ¿Por qué ustedes creen que, y nos dice el espíritu de profecía, ¿por qué? ¿Por qué fue que el rey Nabucodonosor pidió los hombres más fuertes para llevar esos hombres allí y que aumentaran el fuego 7 veces más ardiente para estos? ¿Por qué ustedes creen que él hizo eso? Porque él estaba reconociendo ya el gran poder ¿de quién? De Dios. Él sabía que estos eran los amigos ¿de quién? De Daniel. Y que el Dios de Daniel era tremendo. Le había revelado ¿qué cosa? Un sueño que nadie podía haber hecho una cosa así. Y Daniel le dio todo el crédito a Dios. Nabucodonosor ya estaba conociendo ¿de quién? De Dios. Y ya sabía que estos tres también. Vamos a leer aquí. Yo voy a leer en Daniel 3:19, los comentarios ahí. Daniel 3, el versículo 19 dice: cuando el rey vio que su voluntad no era recibida como la voluntad de Dios por estos hebreos, ¿verdad? Se llenó de ira. Y miren lo que dice. Y la expresión de su rostro cambió contra estos hombres. Características satánicas hicieron que su rostro pareciera como el rostro de un demonio. Y con toda la fuerza con que podía decretar, ordenó que el horno fuera calentado y mandó que los hombres más vigorosos ataran a los jóvenes y los arrojaran en el horno. Creyó que se necesitaba un poder extraordinario para tratar con esos nobles hombres. ¿Entendemos eso? Él reconocía quiénes eran esos tres. Creyó que se necesitaba un poder extraordinario para tratar con esos nobles hombres. Tenía la firme convicción de que algo insólito se interpondría en favor de ellos y ordenó que sus hombres más fuertes se ocuparan de ellos. Tremendo el testimonio que estaban dando estos hebreos en Babilonia, con el rey más poderoso del mundo en aquel entonces. Este rey ya temblaba delante de Dios verdadero de Daniel y de los hebreos.
Pero fue porque ellos se mantuvieron, ¿qué? Fieles en lo poco. Todo el tiempo se mantuvieron fieles en lo poco. Dice, estos fieles hebreos poseían gran capacidad natural y cultura intelectual y ocupaban una encumbrada posición de honor. Como eran tan inteligentes, Nabucodonosor no era tonto. Él quería lo mejor para su reino y para progresar su reino aún más. Ocupaban una encumbrada posición de honor. Sin embargo, todas esas ventajas no los indujeron a olvidarse de Dios. Todas esas facultades fueron entregadas a la influencia santificadora de la gracia divina. Con su piadoso ejemplo y su firme integridad manifestaron las alabanzas de aquel que los había llamado de las tinieblas a su luz admirable. Y nosotros somos llamados a hacer el mismo pacto con Dios. Dios ha hecho el mismo pacto contigo y conmigo. Y nos va a poner y nos está poniendo en las mismas posiciones donde tenemos que ser fiel en lo poco para luego ser fiel en la gran tribulación. ¿Estamos nosotros siendo fieles en lo poco ahora? Con el azúcar, eso es lo poco. Con la carnita, con el pollito, con el huevito, eso es lo poco. Hermanos, pero tenemos que ser fieles ¿en qué? En lo poco, para poder robustecer nuestra fe con hábitos de justicia y luego ser ¿qué? Fiel en lo más, fiel en lo más grande. Ok, dice aquí, conclusión de Nabucodonosor. Estoy hablando de la historia esta, ¿no? Estamos en el miércoles. Le voy a leer algo. Vamos a leer en Daniel 4, 34 y 37. Daniel 4, si alguien lo tiene para que no sea yo la única que lee, Daniel 4, y vamos a leer versículos 34 y 37, al 37. 4, 34 y 37. ¿Alguien lo tiene? 4 del 36, Daniel 4 del 34 al 37. Ok. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi sentido me fue vuelto. Él se había vuelto ¿qué? Loco. Medio loco, ¿verdad? Sí. Estuvo 7 años comiendo hierba como en el monte. Ok, siga. Me volví. Y glorifiqué al que vive para siempre, porque su señorío es eterno y su reino por todas las edades. Ok, aquí tenemos un rey que había conocido desde que trajo a los hebreos que había un Dios diferente, no como sus dioses que no hacían nada, ni le podían revelar su sueño, sino un Dios en el cielo. Y después vio que ese Dios defendió a estos ¿de qué? A los 3 hebreos del fuego. Y dio con ellos ¿a quién? Al Hijo de Dios. ¿Lo reconoció o no lo reconoció? Porque ya los hebreos le habían contado del Hijo de Dios. O sea, los hebreos estaban haciendo su función en Babilonia. Estamos haciendo nosotros nuestra función aquí. Ok, siga, hermano. Y todos los moradores de la tierra son estimados como nada. Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. No hay quien estorbe su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Sigo? En el mismo tiempo. Okay. En el mismo tiempo mi sentido me fue vuelto y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis grandes me buscaron y fui restituido a mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Ahora. Okay. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo. Ok, mi hermano, gracias, hasta ahí. Ok, tenemos a un rey que tenía conocimiento antes de eso, antes de perder su razonamiento, su razón, ¿verdad? Y su sabiduría. Él conocía o no conocía del Dios del cielo.
¿Fue suficiente eso? Conocer que hay un Dios. ¿Es suficiente eso para nosotros? Tenemos que hacer los cambios necesarios, ¿verdad? Porque ese Dios tiene instrucciones de vida para vida. Ese Dios, el Creador, sabe cómo nosotros tenemos que vivir para ser felices, para mantener el orden en el universo. Ese Dios nos ha dado instrucciones y ese Dios le dio instrucciones por medio de Daniel, porque él veía cómo Daniel y los hebreos se comportaban. Los hebreos eran cartas abiertas en Babilonia. Nosotros tenemos que ser cartas abiertas aquí en este mundo, pero viviendo, siendo fieles en lo poco, en todos los poquitos detalles, para que el mundo vea la diferencia y reconozcan que hay un Dios verdadero, que hay un solo Dios, y un Dios de ¿qué? De ley, un Dios de orden, un Dios de sabiduría. Y esa sabiduría es la que nos va a hacer a nosotros sabios si somos fieles a ella. Si nosotros somos fieles a esa sabiduría divina, en lo poco, Él nos va a dar sabiduría para ser fieles y fieles hasta lo último, hasta la muerte. Hasta la muerte, aunque nos lleven al fuego, aunque nos lleven al foso de los leones, donde nos lleven, vamos a ir cantando, como cantaron los hebreos y como cantaban los que llevaban a los leones y a las fogatas. Cantaban siendo quemados. Algo maravilloso. Dios tenía que estar poniéndole anestesia a esos nervios, ¿verdad que sí? Pero nuestro Dios es poderoso. Pero Él honra ¿a quiénes? A los que le honran. Estamos honrando nosotros al Dios verdadero como Daniel y sus amigos Ananías, Misael y Azarías. Vamos a terminar leyendo. Dice, esto está en Palabras de Vida del Gran Maestro. Palabras de Vida del Gran Maestro dice, cuando la voluntad del hombre coopera con la voluntad de Dios, llega a ser omnipotente. Hermanos, esa es la esperanza nuestra. Que podemos ser como Daniel, como Azarías, como, ¿cómo es el nombre? Siempre se me olvidan. Misael, como Ananías. Podemos ser como ellos, omnipotentes, pero a la misma vez humildes, porque toda la gloria se la damos ¿a quién? Al verdadero omnipotente. Dice, cuando la voluntad del hombre coopera con la voluntad de Dios, llega a ser omnipotente. Cualquier cosa que debe hacerse por orden suya puede llevarse a cabo con su fuerza. Si Él nos pide que seamos veganos, si Él nos pide que guardemos el sábado, si Él nos pide que vayamos a predicar al mundo de las grandes cosas que Dios ha hecho por nosotros, lo que sea, Él nos da la fuerza, la omnipotencia de Él nos las pasa a nosotros, ¿verdad que sí? Sus representantes en este mundo, como lo hizo con Daniel, Ananías, Mesac y Azarías. Le estaba diciendo los nombres de los Abednego y eso, ¿no? Hermanos, no dejemos que nos contaminen las cosas de este mundo, ni las comidas de este mundo, ni los placeres de este mundo, ni las costumbres de este mundo. Mantengámonos fieles en lo poco para que podamos ser fieles en lo más. Le damos gracias a la hermana Doris por el repaso de la lección.